Bueno, pues ya que hemos llegado al mes patrio, al mes donde se conmemora la festividad más importante para mi país, México, es por eso que he decidido estrenar un especial, hablando sobre los presidentes de México, esta nación latinoamericana que tanto ha dado que hablar. Y es por eso que hoy hablaremos y haremos un recorrido por los hombres que han ocupado los pinos y la silla presidencial de la nación azteca durante los últimos años. Aproximadamente durante las últimas décadas, aproximadamente. Y es por eso que hoy les traigo un especial que de verdad espero que les guste tanto a los mexicanos y a los extranjeros que quieran conocer más de este hermoso país, México. Y es por eso que hoy les traigo la cronología de los presidentes de México. Bien, comencemos. Manuel Ávila Camacho nació en Teciutlán, Puebla, en 1897. Este presidente mexicano, cabe destacar que pasaría a la historia como el último presidente mexicano en haber sido militar. Cuando el usurpador Victoriano Huerta tomó el poder, Manuel Ávila Camacho y sus hermanos Maximino y Rafael se unieron a la revolución. En 6 años, Ávila Camacho alcanzó el grado de coronel y conoció poco a poco y se volvió amigo del general y también presidente Lázaro Cárdenas. En la guerra cristera, Manuel combatió a los cristeros junto con su hermano Maximino, el cual, a diferencia de Manuel, demostró ser más sádico y brutal, quemando a los pueblos y pasando por las armas a todos los que capturaba. Durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho se desempeñó como secretario de guerra, mientras que su hermano Maximino se convirtió en gobernador de Puebla, ejerciendo dicho cargo con total arrogancia y despotismo. En 1940, contra todo pronóstico, Cárdenas nombró a Ávila Camacho como su sucesor. En su campaña designó a su amigo Miguel Alemán como coordinador de campaña. Esto despertó gran furia en Maximino, quien decía que él se lo merecía más que su hermano Manuel. Manuel Ávila Camacho llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1940. Manuel Ávila Camacho, cabe destacar, su gobierno inició y se enfocó en tratar de fortalecer a la nación, en acabar con las diferencias entre los grandes bandos que aún quedaban como legado de la revolución. Envió al Escuadrón 201 a combatir y cabe destacar que obtuvo gran financiamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue conocido como el Milagro Mexicano, llegando una enorme cantidad de inversión extranjera debido a la compra de diversos materiales que fueron usados para la guerra. Durante su gobierno floreció la industria cinematográfica mexicana, lo cual se conoció como la época dorada del cine mexicano. En su sexenio, debido a esta gran inversión, se logró fundar el Seguro Social, el Hospital Infantil y el de Cardiología y el Fondo de Cultura Económica. Las redes de telégrafos, correos y carreteras se ampliaron enormemente. Al acercarse el final de su sexenio, Maximino Ávila Camacho creía que su momento de gloria había llegado. Creyó que por fin ocuparía la silla presidencial, pero esto no fue así, ya que su hermano nombró como su sucesor al joven Miguel Alemán Valdés. Al notar esto, Maximino se enfureció, ya que él argumentaba ser más fuerte y más capaz que su hermano y que Miguel Alemán, e incluso en un banquete público amenazó con asesinarlos. Sin embargo, y en un extraño suceso, esto nunca sucedió. Maximino murió en extrañas circunstancias en 1945. Así fue como Manuel Ávila Camacho terminó su sexenio, dejándole la presidencia a su amigo Miguel Alemán Valdés, y posteriormente se retiró a su rancho La Herradura y murió en octubre de 1955. Como ya dije, lo que más podemos destacar de este presidente es haber sido el último militar en ocupar la silla presidencial de México. Miguel Alemán Valdés nació en 1900 en Sayula, Veracruz. Su padre se unió a la revolución, ocupándose más de la guerra que de su propia familia. Por problemas económicos, 2 veces el joven Miguel Alemán tuvo que interrumpir sus estudios, pero en 1928 su padre murió en una trágica rebelión contra Álvaro Obregón. Rodeado por sus enemigos, su padre decidió suicidarse, pero al ver su trágico destino sellado, su padre le mandaría una carta donde le daría un consejo a su hijo Miguel que siempre llevaría con él durante toda su vida y que sería un pilar importante para su formación. La carta decía: hijo, dedícate a algo más estable que las armas. Miguel Alemán Valdés se graduó en 1928 en la carrera de Derecho. Durante un tiempo se dedicó a los negocios inmobiliarios, demostrando ser muy hábil en dicha área, acumulando una gran riqueza para seguir sus aspiraciones y su carrera política. En 1936 fue designado por el general Lázaro Cárdenas para ocupar
el gobierno de Veracruz y entabló una gran amistad con el presidente Ávila Camacho. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo. Posteriormente, Ávila Camacho lo designa su sucesor y Miguel Alemán Valdés se convierte en presidente el 1 de diciembre de 1946. Cabe destacar que Miguel Alemán Valdés se caracterizó por haber puesto en el gabinete a sus grandes amigos empresarios. En su sexenio se vio un gran despego y auge de la industria como nunca en la historia de México. Se construyeron numerosas autopistas, entre las cuales está la México-Cuernavaca. En la Ciudad de México se crearon diversas zonas como el Viaducto e Insurgentes, y se alzó la ciudad universitaria con una estatua de él incluida. Gran parte de sus enemigos se enriquecieron aún más y los festejaban en sus majestuosas mansiones. Cuando en una ocasión un diario denunció dicho hecho, el presidente detuvo la entrega de dicho papel, obligando al periódico a cerrar. Al ejercer un sistema capitalista y apartándose de las ideas de izquierda, logró que las relaciones entre México y los Estados Unidos mejoraran enormemente, tanto que el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, visitó México, y después Miguel Alemán Valdés visitó Nueva York y fue recibido de maravilla. Se dice que pensó en reelegirse o en dejarle la presidencia a un amigo suyo, pero al final nombró sucesor a su secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. Tras dejar la presidencia, siguió involucrado en el turismo y en los negocios. Miguel Alemán Valdés murió de un infarto fatal el 14 de mayo de 1984. Adolfo Ruiz Cortines nació en diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz. Desde los 15 años comenzó a trabajar en dicho puerto, demostrando una gran habilidad para los números, que aplicaban al trabajo y en uno de sus pasatiempos favoritos, el dominó. Hay una leyenda negra que dice que en 1914 estuvo trabajando para los norteamericanos cuando estos tomaron el puerto de Veracruz. Él siempre lo negó, diciendo que en ese entonces ya se encontraba en la Ciudad de México. En 1915 se unió al ejército para pelear contra Pancho Villa, pero en el 26 se dio de baja de dicha área y empezó a trabajar en el Departamento de Estadística de la Nación. En 1933 empezó su carrera política formalmente, cuando su amigo Miguel Alemán Valdés apoyó su candidatura a la gobernatura de Tuxpan. Cabe destacar que a los comienzos del gobierno de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines heredó su cargo prácticamente como gobernador de Veracruz, demostrando tener mano dura contra la corrupción, ser discreto, eficaz y austero, pero siempre muy elegante. Posteriormente, Miguel Alemán Valdés le pidió que fuera su secretario de Gobernación y 3 años más tarde se convirtió en presidente de México. Desde el primer momento, Ruiz Cortines dijo que su gobierno tendría una política de austeridad, declarando públicamente: prefiero que no se hagan obras, pero que la gente no tenga hambre. Cabe destacar que Adolfo Ruiz Cortines en ese entonces fue visto como el presidente más viejo, y tal vez sí ha sido el más viejo en ocupar la silla presidencial de México. Tanto que en una ocasión, cuando lo visitó un general que había luchado en la guerra de intervención francesa, se decía que el presidente estaba recibiendo a uno de sus nietos. El general literalmente tenía 102 años. No era tan viejo tal vez, pero sí era un gran paralelismo comparado con el jovenazo que era Miguel Alemán y ahora Adolfo Ruiz Cortines. Dio marcha atrás a los numerosos contratos chuecos y combatió la corrupción en el país como nadie lo había hecho en su estado. Sacó las oscuras cifras de México, tan impecable en el ámbito de combatir la deshonestidad que incluso permitía a los agentes de tránsito detener a su chofer si se pasaba el alto. Al inicio de su sexenio declaró que sus bienes equivalían a $35,000 y en su gabinete no colocó a sus amigos. En su sexenio expandió el IMSS, se creó la Comisión de Energía Atómica y en el 53 logró que se aprobara el voto para las mujeres. A finales de su sexenio enfrentó 2 movimientos de protesta, el de los maestros encabezados por Otón Salazar, quien terminó preso en el Palacio de Lecumberri, y el segundo, el de los ferrocarrileros, dirigidos por Jesús Díaz de León, ante los cuales sí tuvo que ceder a algunas de sus exigencias, pero por desgracia estas no bastaron, ya que este problema le sería heredado a la siguiente presidente. Después de dejar en 1958 la presidencia a su secretario de Gobernación, Adolfo López Mateos, le ofrecieron un puesto en la Nacional Financiera, puesto que aceptó, pero se negó a percibir un salario. Finalmente, en 1962 se retiró a su natal Veracruz, donde falleció, alejado de amigos y familiares, en 1973. Adolfo López Mateos. Existe una gran polémica donde nació este presidente mexicano, ya que algunos incluso llegan a decir que en realidad nació en Guatemala. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos nació en 1909. Su padre murió desafortunadamente cuando él era muy pequeño, por lo cual pasó grandes penurias y problemas económicos, pero gracias a una beca logró ingresar al colegio francés de los hermanos maristas.
Desde joven, Adolfo López Mateos demostró ser un gran apasionado por la lectura, pero sobre todo por la oratoria, el arte que siempre cultivaría muy bien y que lo ayudaría durante toda su carrera. Cabe destacar que Adolfo López Mateos no era un gran estudiante, ya que tenía dos grandes vicios: las fiestas, que siempre lo distraían, pero sobre todo el que sería el gran vicio y fascinación de toda su vida serían las mujeres. Participó en numerosos concursos de oratoria y fue parte de la campaña del candidato opositor José Vasconcelos. En 1934 obtuvo su título de abogado y poco después comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación, y al poco tiempo fue nombrado director de dicho instituto, gracias a su amigo y mentor político Isidro Fabela. Fabela en 1946 le dejó a López Mateos su cargo como senador, y fue aquí en la Cámara de Senadores donde López Mateos conocería a su gran amigo y contraparte perfecta, el senador poblano Gustavo Díaz Ordaz. Ambos se complementaban perfectamente. López Mateos coordinó la campaña de su también amigo y tocayo Adolfo Ruiz Cortines, y durante el sexenio de este ejerció el cargo de secretario de Trabajo. Y posteriormente Adolfo Ruiz Cortines lo nombró su sucesor, el 1 de diciembre de 1958. Logró un equilibrio y avance económico enorme, logrando un crecimiento del 6% anual. En 1959, López Mateos se enfrentó al problema ferrocarrilero, accedió en primera instancia y luego se encarceló a los líderes. También enfrentó manifestaciones por parte de los telefonistas y encarceló al muralista David Alfaro Siqueiros en San Luis Potosí. Durante su gobierno se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Cabe destacar que López Mateos, como ya dije, tenía este gran vicio. Se dice que cada día que se levantaba preguntaba: ¿qué toca hoy? ¿Viaje o vieja? Pero también su sexenio se vio destacado, ya que López Mateos sufría de terribles dolores de cabeza que lo obligaban a permanecer acostado durante días enteros, por lo cual gran parte del trabajo se depositaba en su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Se dice que mientras Adolfo López Mateos viajaba, Gustavo le cuidaba el changarro. López Mateos logró y estableció una gran amistad con el presidente John F. Kennedy y obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos para 1968. Pero cabe destacar que durante un viaje que hizo a Japón, en ese momento se llevó a cabo la crisis de los misiles en Cuba, y Adolfo López Mateos, al encontrarse lejos, no pudo proclamar o hacer alguna o ponerse de algún lado, pero fue Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación, quien tomó las riendas y decidió ponerse a favor de los Estados Unidos y en contra de la Unión Soviética. Fue en este momento en el que Adolfo López Mateos declaró que había decidido que Gustavo Díaz Ordaz sería su sucesor. López Mateos dejó la presidencia en 1964 a Gustavo Díaz Ordaz, pero desgraciadamente justo un año después se le detectaron 7 aneurismas en el cerebro, lo que lo hicieron caer en un coma en el 67, del que nunca despertó. Por lo tanto, Adolfo López Mateos nunca conocería la historia y los sucesos que oscurecerían el sexenio de su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz. Muchos consideran a Adolfo López Mateos como uno de los últimos presidentes decentes de México. Y en mi opinión debo decir que creo que de verdad es también uno de los mejores presidentes de México. Bueno, hasta aquí esta parte del día de hoy. De verdad, este video creo que será esta cronología creo que será de 2 o 3 partes. Coméntenme qué opinan ustedes de estos presidentes, si les gustaría ver una biografía más detallada de alguno de ellos. Si creen que había algo importante que me faltó mencionar, aunque recuerden que este es un breve resumen. Y déjenme en los comentarios, pues eso, si les gustaría ver alguna biografía más detallada de alguno de ellos. Sin más que decir, nos vemos en la parte 2. Adiós.